La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico. Este es un programa especial que hacemos al final del año 2020. La Dirección General de La Voz del Derecho, el doctor José Gregorio Hernández, hoy en este panel que va a ser la reforma tributaria que necesita Colombia como una interrogante, y pues nos van a acompañar Diana Alexandra Cruz, que es politóloga, es también magíster en Administración de Empresas, profesora en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Está también el doctor Julio Roberto Pisa, abogado, también exdirector de la DIAN, exsecretario de Hacienda de Bogotá, y pues actualmente consejero de Estado, director del Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente está el profesor Luis Carlos Reyes, que también tiene doctorado en Economía y ha sido cofundador del Observatorio de Estudios Fiscales de la Universidad Javeriana. Está pendiente el profesor Jorge Iván González de la Universidad Nacional, que también está previsto que participe en el foro. De pronto se conecta más adelante en este panel que vamos a iniciar para conocer la opinión de la academia y de las personas que han estado, como el doctor Julio Roberto Pisa, que fue director de DIAN y conoce mucho las distintas etapas de esta institución, con todos los problemas, la falta de modernización, los temas también de corrupción que registran no solamente la DIAN, sino muchas entidades en el país, pero que realmente son los retos que tenemos en el año 2020-2021 para afrontar una reforma tributaria que es necesaria para el ajuste fiscal, pero que tenemos unas condiciones políticas en el año 2021 muy difíciles para tramitar una reforma estructural. Iniciemos la primera pregunta para todos los integrantes del panel, de qué tipo de reforma realmente se va a implementar, esos 9 puntos que plantea las universidades en el país relacionados con, especialmente el primer punto, el de exenciones. ¿Cómo se ve, doctor Julio Roberto Pisa, el tema de las exenciones? Ahí en este estudio se plantea un comité que evalúe ex ante y ex post las exenciones, para que se evite justamente exenciones que van determinadas o predeterminadas por la presión de los grupos económicos. Esta pregunta pues la hacemos para todos los panelistas, pero iniciemos con el doctor Julio Roberto Pisa, que estuvo en la DIAN y conoce este aspecto muy importante, cómo se han manejado las exenciones y cómo se podría mejorar este tema en una próxima reforma tributaria. No, pues este punto es recurrente. Recuerdo que hubo un trabajo del Banco Mundial en el 2012, un muy buen trabajo que identificó este punto. Desde ese año estamos diciendo lo mismo, hay que eliminar las exenciones. El problema de eso es que tiene una dificultad política. Primero, que el gobierno se concentre realmente en hacerlo, y eso va a enfrentar una situación, y es que todos los beneficiarios de las exenciones pues obviamente se van a oponer. Y en ese pulso político, yo creo que si no hay una manifiesta voluntad del gobierno de pues apoyarse políticamente en el Congreso, no sale adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las reformas que ha habido, en las no sé cuántas, 6 o 7 reformas que ha habido en los últimos, en el gobierno anterior y en este? De manera que ese es uno de esos discos rayados que se utilizan, y yo veo complicado y difícil. Ahora bien, el paquete más grande de los beneficios es el tema del IVA. Nosotros tenemos un IVA que es de una base muy reducida. Eso se graba la mitad más o menos de los productos. Y eso tiene una dificultad peor aún, que es el problema, digamos, social, que implica poner IVA en alimentos, medicamentos y servicios de primera necesidad. Este ministro en particular lo ha intentado 2 veces, desde la reforma de los años 2006 tal vez, y ahora volvió a intentarlo con un aspecto que, digamos, en las discusiones técnicas de tributaristas se recomienda, porque el IVA es el gran impuesto recaudatorio. Digamos, el IVA tiene esa ventaja de que como está incorporado en los precios de los bienes, pues todo el mundo queda finalmente digamos, como contribuyente económico directo de este sistema. Pero pues, obviamente también tiene el problema de, en un país con una desigualdad como la que tenemos, eso no es nada sencillo. Y la fórmula que se ha planteado de hacer una compensación por el lado del gasto, pues digamos, es siempre, en la primera versión que hizo Carrasquilla de este tema en el 2006,
había dificultades como técnicas, pero yo creo que la evolución de la economía y de los medios digitales permitiría hacerlo. Lo que pasa, como con todas esas bases de datos, como Sysben y todos estos mecanismos que desde el punto de vista teórico pueden ser un mecanismo para focalizar las compensaciones a los grupos vulnerables, pues no hay mucha confianza en la ciudadanía de que eso se maneje con objetividad. Entonces yo creo que ahí hay un problema complicado en esos dos aspectos, en el aspecto técnico y en el aspecto político, que quiere decir capacidad del gobierno para lograr el apoyo suficiente en el Congreso. ¿Y qué mirada puede tener la doctora Diana Alexandra Cruz frente a las exenciones que realmente preocupa mucho el país, que grupos económicos de gran presión en el Congreso de la República obtienen las exenciones y realmente no llega estos beneficios a la gran masa de la población, como lo expresa el doctor Julio Roberto Pisa? ¿Qué hacemos con esas exenciones, doctora Diana Alexandra Cruz? Bueno, yo creo que la pregunta clave está en la primera parte de la formulación que tú nos haces, querido Luis Alberto, y presentando un saludo a todos nuestros seguidores y compañeros de panel. Desde luego que nosotros necesitamos hace rato una reforma tributaria que esté a la altura de los mandatos constitucionales del Estado social y democrático de derecho, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que decir es que aquí hay un mandato para que el sistema tributario sea equitativo, sea progresivo, sea eficiente, ¿no? Y eso no lo estamos cumpliendo, y parte de los retos están en el campo de las exenciones. Colombia, incluso a nivel comparativo con los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, club privilegiado del que ya hace parte, pues cuando se hace un análisis de los porcentajes de tributación que tiene en promedio la región de América Latina y el Caribe, están por el orden del 2.3% del Producto Interno Bruto. En Colombia esto es del 1.2%, o sea, es la mitad del promedio regional. No nos estamos comparando con la Unión Europea ni los países asiáticos, no estamos comparándonos con la región. Entonces es claro que nosotros tenemos en personas naturales, sobre todo, digamos, aquellas que tienen unos ingresos significativos, un muy bajo nivel de tributación. Y por supuesto tenemos pues unos correlatos, por otro lado, de pobreza creciente, pobreza extrema. Hoy por hoy, en medio de la pandemia, pues los estudios señalan que más o menos vamos a llegar a una pobreza de más del 60% para terminar este año. Entonces, sin duda alguna, este concepto de las exenciones, pues es un tema que tenemos que evaluar con seriedad. Hay unas propuestas sobre la mesa, como nos decía muy bien Julio Roberto hace mucho tiempo. Aquí tenemos precisamente a Luis Carlos, que hace parte de ese grupo maravilloso de académicos y también representantes desde la sociedad civil que están abogando por ese cambio que los colombianos nos merecemos, y seguramente en este contexto de la pandemia del COVID-19 pues se ha hecho más ingente, ¿no? O sea, el problema serio de sostenibilidad fiscal del país, pero además los impactos que esto ha acarreado en materia del sistema de salud, lo que tiene que ver con una renta básica, ¿no? Universal que necesitamos para poblaciones vulnerables. Entonces, sin duda alguna, requerimos ingresos, pero esos ingresos tenemos que saber de dónde van a salir, y esto no puede llevarnos nuevamente a soluciones, entre comillas, aparentes, como el caso de gravar la canasta básica, ¿no? Tema al que me quisiera referir más adelante, porque eso tiene unas implicaciones sumamente graves, y volvemos al mismo tema, ¿no? Cuando yo creo que deberíamos haber entendido que la canasta familiar hay que dejarla quieta, sobre todo por el impacto que tiene en el bienestar y en la salud pública. Muchas gracias. Y le damos el saludo al doctor José Hernández, nuestro director de La Voz del Derecho, fundador de esta emisora, para también conocer su punto de vista, las exenciones, y además recordemos que el doctor José Gregorio tuvo un paso por la DIAN, fue subdirector de la DIAN y también conoce qué ha pasado en esta entidad durante muchos años, ha hecho seguimiento, y hemos hablado también de impuestos que son inequitativos, que no tienen simetría. Doctor José Gregorio, bienvenido a su emisora La Voz del Derecho. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Alberto. Un saludo cordialísimo a la doctora Dione Alexandra Cruz, al doctor Julio Roberto Pisa, igualmente al doctor Reyes y, por supuesto, a quienes nos están escuchando. Es muy importante tener en cuenta varias cosas. Yo coincido con el enfoque del doctor Pisa acerca de la complejidad que tiene este asunto, por varios motivos. No solamente
es complejo desde el punto de vista técnico, como él lo decía, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista jurídico, porque como muy bien decía la doctora Dione, el sistema tributario, de acuerdo con la Constitución, se funda en los principios de equidad, de eficiencia y de progresividad. Y eso a veces los gobiernos especialmente y los congresos como que no lo tienen en cuenta. Y entonces lo que es una reforma tributaria que podría ser integral con miras a realizar esos propósitos que requiere la sociedad en un Estado social y democrático de derecho, lo que tiene que ser una reforma tributaria aquí se ha convertido sencillamente en un mecanismo para aumentar los impuestos, hasta el punto de ahogar a las empresas. A mí me tiene muy preocupado la situación especialmente de las empresas medianas y pequeñas. Y me tiene preocupado también que se esté proponiendo que todo el mundo tenga que estar declarando renta. El doctor Julio Roberto tal vez lo recuerda cuando estuvimos allá en la subdirección de impuestos hace mucho tiempo, antes de que existiera la DIAN. Uno de los elementos que se tenían en consideración era, hombre, no tiene por qué estar declarando todo el mundo. Y entonces recuerdo, doctor Pisa, que se introdujo el certificado de ingresos y retenciones. Es que una reforma tributaria tiene que observar y tener en cuenta todos los elementos, como decía el doctor Pisa, los elementos técnicos, los elementos jurídicos, los elementos económicos, y yo hago énfasis, el elemento social al que se refiere la doctora Dione Alexandra, porque evidentemente, en especial en una situación como la que actualmente presenciamos, que es sumamente grave, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pues hay muchas personas golpeadas, pero especialmente están golpeadas las personas de menores ingresos, quienes ejercen la economía informal, quienes dependen de su trabajo diario para poder subsistir con su familia. Y eso se tiene que considerar. Lo de la renta básica es un elemento que debe estudiar el gobierno y que debe considerar el Congreso. También, y eso no se nos oculta, puede haber un elemento político de por medio, y ese elemento político debemos considerarlo porque la Constitución establece que, a pesar de que los miembros del Congreso tienen iniciativa en materia de normas legales, aún en materia tributaria, los proyectos de ley, según el artículo 154 de la Constitución, relativos a los tributos, se deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes, pero hay una iniciativa privativa exclusiva del gobierno cuando se trata de exenciones de impuestos, de contribuciones o de tasas nacionales. Ese elemento jurídico hay que considerarlo, que nos lleva simultáneamente a un problema de carácter político, porque yo no sé qué ambiente pueda existir para una reforma tributaria en estas condiciones. Me parece que va a ser muy difícil y el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo por conciliar las distintas posiciones políticas que surjan, y lo deseable es que los miembros, tanto de la Cámara como del Senado de la República, tomen sus decisiones con un sentido de razonabilidad, de proporcionalidad, y que busquen cristalizar estos propósitos de una manera justa y no simplemente con un carácter de búsqueda de recursos como sea, porque de eso no se trata. Hasta ahí creo que puedo decirle, doctor Luis Alberto. Doctor Luis Carlos Reyes, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Le estaba preguntando que cuál es la concepción que ustedes tuvieron en este primer punto, que hace referencia a las exenciones, porque ahí, como comentábamos hace unos minutos, se plantea ese comité que evalúe ex ante y ex post esas exenciones. ¿Hasta qué punto? Porque las exenciones ustedes plantean en el documento
que son necesarias en un momento determinado para dar estímulos a ciertos sectores económicos que requieren que el Estado intervenga para que estos sectores tengan la dinámica económica que se requiere. ¿Cuál es el esquema que ustedes plantearon en el documento? Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. En segundo lugar, lo que planteamos en el documento es que el estatuto tributario está lleno de beneficios que buscan favorecer algún sector económico, siempre con una narrativa más o menos justificable. Si pensemos, por ejemplo, que hay exenciones al sector turístico porque se supone que atrae una serie de otros sectores que están encadenados a él, en fin, sí, o sea, siempre hay una narrativa ahí detrás, o por ejemplo, uno de los beneficios que creó este gobierno para lo que el gobierno llama el sector de economía naranja, pues hay sí, una narrativa detrás que es algún tipo de justificación, pero lo que buscamos es que este tipo de beneficios tributarios que le cuestan plata al país se justifiquen de la misma manera que un empresario le justificaría a sus inversionistas un proyecto, ¿sí? Dígame cuánto es que nos va a redituar esto en términos de bienestar nacional, cuántos puntos del PIB y cuánto nos va a costar. Y muéstreme que este es el proyecto de inversión en términos de descuento tributario que más contribuye a lo que estamos haciendo, pues a lo que queremos en la economía. Y si no podemos demostrar o por lo menos justificar tanto ex ante, entonces en el momento de plantear el proyecto como en una revisión ex post antes de pensar en renovar un beneficio, si el beneficio tributario no pasa esa prueba, pues sería cuestión de no aprobarlo. Y actualmente, pues por ejemplo el Congreso no cuenta, aunque ya se aprobó la ley, con una oficina técnica de asesoría que le permita debatir estas cosas de cara a cara con el Ejecutivo de forma técnica. La oficina existe en papel, pero no se le ha dado financiación. Y lo que buscamos es que este tipo de valoraciones de qué beneficios tributarios otorgar o rescindir sea mucho más abierta, mucho más cuantificada, cuantitativa, y pues que no termine generando esta percepción de que simplemente son favores que se le están haciendo a los amigos del gobierno de turno. Perfecto. Pasamos al segundo tema que es importante, el tema de transparencia, cómo tanto el contribuyente debe brindar la información que sea pues, precisa, que sea objetiva, que se evite la evasión, la elusión tributaria. Pero un punto, doctor Julio Roberto Pisa, que es interesante, que lo hemos analizado de manera fuera de micrófonos, es el tema relacionado con el IVA a las empresas, que pues obviamente una empresa puede prestar un servicio, presentar la factura, y la empresa que debe pagar esa factura se demora 3, 4, 5, 6 meses, y una factura por 1.000 millones de pesos, 190 millones de IVA, el pequeño o mediano empresario debe pagar el IVA a la DIAN en la fecha establecida y aún no ha recibido todavía el pago. ¿Cómo se puede superar eso? Eso lo podemos hacer con un articulito, como está de moda en la Constitución, para que se reforme y obviamente se cancele el IVA sagradamente una vez se cancele la cuenta por parte de la empresa que le ha prestado el servicio. Bueno, esa es una norma inconstitucional. Perdón, que yo quisiera escuchar al doctor Pisa sobre el particular, pero meto la cucharada porque quisiera entrar un poco al tema constitucional sobre esa forma en que se está cobrando el IVA. Y sobre todo ahora cuando hay esa llamada factura electrónica, porque inmediatamente queda comunicado que se facturó. Yo facturo para que me paguen, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre? Que yo facturo y ya, aunque no me hayan pagado o nunca me paguen, y nos ha ocurrido en nuestra oficina de abogados, aunque además yo no sé por qué los abogados tenemos que estar cobrando IVA. Esa es otra cosa que habría que revisar. Pero los llamados a pagar no pagan y aunque no me pague, yo sí tengo que estar respondiendo ante la DIAN y me cobran y además me cobran impuestos si no traslado a tiempo ese IVA. Traslado entre comillas porque uno solo traslada lo que ha recibido, pero si no lo he recibido, ¿qué es lo que tengo que trasladar?
Entonces ahí hay un problema que choca, una medida que choca con la realidad de las personas y de las empresas. Y por lo tanto, yo sí creo, no sé si un articulito o varios articulitos, pero habría que incluir algo en la reforma tributaria para que lleguemos a niveles de justicia, especialmente en este momento. Me decían empresarios que están muy preocupados porque muchos tienen que desembolsar el IVA y no les han pagado. Entonces es verdaderamente un problema. Se cobra el IVA, no pagan el IVA todavía, pero la persona sí tiene que estar respondiendo. Eso es, qué pena, doctor José Roberto, para el doctor Pisa, para escucharlo. No se preocupe, doctor José Gregorio, no se preocupe, bien, muy pertinente su comentario. A ver, dos temas, porque Luis Alberto plantea el tema de transparencia y este aspecto al que se refiere José Gregorio. En relación con la transparencia, en realidad, quiero hacer dos comentarios. El mundo digital también fortalece muchísimo la capacidad de la administración para identificar la información. Es decir, la factura electrónica, el intercambio de información hoy hace que quienes estamos en el mundo formal tenemos un ingreso laboral o por servicio, lo consignamos en el banco y gastamos con tarjeta, pues todo eso lo sabe la DIAN. De hecho, yo creo que dentro de muy pronto ya no habrán liquidaciones privadas, porque la DIAN no las necesita. Lo que pasa es que ese es el mundo formal, pero la informalidad en Colombia es tan alta, 50 o 60%, que ese mundo está por fuera del control. Entonces, ahora, lo que pasa también es que en términos de eficiencia, ahí en ese mundo formal está el grueso de la economía colombiana. Por ejemplo, hablando del IVA, en la reforma tal vez del año 12 se hizo un experimento de segmentar a los responsables de IVA y el 8% de responsables del IVA, o sea, un número de empresas, no sé, 5.000 o 10.000, recaudan el 90% del IVA. O sea, las grandes cadenas de almacenes, etcétera. Ellos serían los únicos que estaban obligados en esa fórmula a presentar declaraciones bimestrales. Y ese mundo intermedio de pymes que venden menos de 3.000 según las categorías que existen en Colombia, de 3.000 millones, dentro de los cuales está la oficina de abogados del doctor José Gregorio, creo, o estará de Gran Contribuyente, no sé. No, todavía entonces, no. Todos esos pasarían a pagar anualmente, porque es un montón de personas, pero de recaudos muy pequeños. Y ahí se creó una categoría intermedia que eran las empresas medianas que declaran cuatrimestralmente. Esa idea de la declaración anual después la eliminaron y lo hizo solamente hay declarantes cuatrimestrales. Pero yo creo que evidentemente el tema tributario refleja la concentración de la economía. Entonces esa segmentación de eso digo que es razonable y la digitalización va a fortalecer enormemente a las administraciones tributarias. Lo que pasa es que a su vez la digitalización creó un problema muy grave que de una vez lo voy a decir. El problema es que los impuestos estaban fundados en residencia o fuente. Es decir, y claramente los países productores de tecnología y de capital, Europa, Estados Unidos, pues tienen un fuerte criterio de residencia. O sea, las empresas americanas pagan en sus residencias, etc. Los países que importamos tecnología y capital estábamos un poco sobre la idea de la fuente. O sea, una empresa extranjera que viene aquí a hacer negocios pues debía pagar acá. Con el tema digital de que no se sabe dónde están los negocios ni dónde se hacen los negocios, eso va a generar una crisis, pues ya, de hecho, en la OCDE y en los países desarrollados hay un gran problema de cómo cobrarle especialmente a todas estas empresas que manejan las redes, Facebook, Amazon, Google, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema gravísimo. Ahora me voy a referir al tema de la causación de los impuestos, porque el IVA obviamente se paga por causación y eso es lo que genera lo que comentaba el doctor José Gregorio. Ahora entiendo que había una ley que no sé si hizo tránsito en el gobierno, que era que las facturas se pagaran en 30 días. El primer moroso en pagarse el Estado, creo, se demora demasiado. Sí, claro. Entonces, por esa razón, yo creo que la segmentación de hacer una diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas, incluso en algunos países el IVA se cobra por caja, sobre todo para las personas naturales, que es decir, solamente cuando se recibe se paga. Claro. Entonces, yo creo que hay que diferenciar a los contribuyentes, porque ahí hay muchas personas, pero poquito recaudo. Doctora Diana Alexandra Cruz, las empresas, usted como presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, esas pequeñas y medianas empresas que están en el sector, ¿cómo se ven afectadas con este tema del IVA y con el tema de la transparencia en el recaudo y en
y en el proceso de presentar sus impuestos. Yo coincido con el balance que ha hecho el doctor José Gregorio acerca de su preocupación, la comparto, acerca de las MIPYMES y el doctor Luis Carlos Reyes también en medios de comunicación lo ha planteado muchas veces. ACOPI, que es la agremiación que reúne a las MIPYMES, también ha clamado una ayuda desde el principio de la pandemia. Y pues como no se recibió en el primer lapso de mayor afectación, pues hoy estamos viviendo los resultados de eso, ¿no? La destrucción de los empleos y el cierre de muchas de estas MIPYMES. Yo creo que es muy importante plantear aquí que no es lo mismo la afectación que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las grandes empresas, incluso hay sectores que se han visto favorecidos, ¿no? Todo el sector de los domicilios, el mundo de la tecnología, el mundo digital, todos dependemos de estas pantallas para conectarnos y hacer nuestras actividades cotidianas hoy por hoy. O sea, hay sectores que han salido favorecidos de la pandemia, y no es lo mismo entonces, es decir, la responsabilidad que tiene el Estado para con unos y para con otros. Aquí tiene que haber un principio de equidad. Y en relación con lo que tú nos planteas, querido Luis Alberto, acerca de la transparencia, yo creo que aquí está uno de los retos más grandes. La evasión fiscal en Colombia se dice por parte de los expertos tributaristas que puede estar entre los 30 y 40 billones anuales, mal calculados, porque algunos dicen que puede ser más, ¿no? Y esto se debe en buena parte a que hay una información vedada a los ciudadanos, oculta. Los flujos financieros internacionales, digamos que no se conocen, y esto permite todas estas realidades de la evasión. Entonces, pues todos conocemos los debates de los Panama Papers, por ejemplo, en qué quedó ese famoso escándalo, y vale la pena en el programa de hoy recordarle a la ciudadanía que se crearon empresas offshore, que se crearon empresas fachada para evadir impuestos, ¿no? En Panamá y en otros lugares del mundo. Y esto viene pasando y sin duda alguna uno de los frentes de trabajo más importantes tiene que ver con los acuerdos y convenios que establecen los gobiernos, ¿no? Que digamos que se suscriben a través de tratados, acuerdos internacionales para atacar este tipo de problemas, que además están relacionados con otras situaciones, como las referidas al ciberdelito, hay temas de lavado de activos, bueno, otros temas cruzados de los que no nos vamos a referir en profundidad en este programa. Pero sin duda alguna las afectaciones son desiguales y ahí es cuando una reforma tributaria tiene que ser equitativa. Cuando hablamos de tributos, entonces normalmente hay sectores que se crispan porque señalan que la afectación va a ser masiva, pero claramente lo que se está planteando, por lo menos en este programa, por parte de la Red de Trabajo Fiscal, es que la aplicación de esos tributos se dé a los grandes capitales, ¿sí? A los dividendos. Tiene que ver con una mayor justicia tributaria por parte de los conglomerados, por parte de la banca, ¿no? A mí me gustaría más adelante referirme, por ejemplo, al concepto de los impuestos verdes o al tema del impuesto sobre las bebidas azucaradas, ¿no? La comida chatarra. Son temas sumamente interesantes que si bien no representan un gran recaudo, probablemente sí aportan en la construcción de un sistema mucho más justo, más equitativo y más progresivo, como nos demanda nuestra Constitución del 91. Sí, doctor Luis Carlos Reyes, en este tema, y vámonos aproximando también al IVA, porque en el documento que ustedes elaboraron se plantea que no están de acuerdo con el IVA a la canasta familiar, y pues podemos ir avanzando en esos dos temas, transparencia y el IVA. ¿Cómo trabajaron estos temas en el documento que ustedes le entregan al país? Con respecto al IVA hay que tener en cuenta que el discurso que está manejando el gobierno es un discurso de que van a quitar los beneficios tributarios. Trajeron a una comisión de juristas internacionales muy eminentes, pese a que son muy eminentes, no conocen el sistema tributario colombiano, pero entonces están ellos evaluando estos beneficios tributarios y la manera en que está presentando el gobierno esto es que pues el principal beneficio tributario que hay son las exenciones del IVA, ¿sí? Entonces, yo creo que siendo este un gobierno que ha creado exenciones tributarias para distintos grupos empresariales, por ejemplo, está la exención a las megainversiones,
está la cuestión de economía naranja, en fin, más de 9 billones de pesos en recortes de impuestos a las empresas. Este gobierno no ha tenido no ha sentido ninguna dificultad en crear nuevas exenciones, nuevos beneficios tributarios, y la verdad es que todo este discurso de reducir beneficios es de ponerle IVA a más productos de la canasta familiar. Entonces, ¿esto por qué nos parece contraproducente? Nos parece malo, primero, porque es regresivo. Entonces, en este momento, esas exenciones benefician a algunos de los colombianos de más bajos recursos. Ante esto, el Ministerio de Hacienda suele responder que para eso se creó una devolución del IVA, pero lo que sucede es que esta devolución del IVA les aplica al 20% más pobre de los colombianos, y lo que ellos están planteando es subirle el IVA a todos los colombianos que están por encima de ese 20% más pobre, o sea, que están un poquito por encima de la pobreza extrema y no más, para con ese aumento en el recaudo del IVA tapar el hueco fiscal que el gobierno creó, recortando estos impuestos a las empresas. Entonces, esto es sumamente regresivo. Yo entiendo que hay una preocupación en cuanto a que en Colombia las empresas tributan bastante, según ciertas medidas. Por ejemplo, como porcentaje el recaudo tributario que viene de las empresas como porcentaje del PIB es alto, y es alto comparado con la OCDE, pero vale la pena recordar que en últimas, en términos de distribución de la carga tributaria, lo que importa es cuáles son los impuestos al capital. Entonces, estos pueden venir bien sea en impuestos a las empresas o en impuestos a los dividendos. La capacidad, aunque pues creo que algunos de los miembros del panel probablemente pueden decir más que yo al respecto, pero la capacidad de la DIAN en este momento para, por ejemplo, transformar su capacidad de hacer auditoría de impuestos a las empresas en una capacidad de hacer auditoría individual a todas las personas naturales que reciben dividendos de esas empresas es actualmente limitada, de manera que si decimos en principio, no sé, vamos a tratar de reducir impuestos a las empresas para ponerles a más personas naturales, con la capacidad actual de la DIAN, independientemente de si estamos hablando de nuevos impuestos a los dividendos o a las personas naturales de tales o cuales características, en la práctica, de lo que vamos a hablar es de aumentar la regresividad del sistema tributario, porque lo que estamos haciendo es quitarle impuestos al capital y financiar esa reducción de impuestos al capital poniéndole nuevos impuestos al consumo, que sería estos impuestos a los bienes de la canasta familiar, y estos impuestos al consumo afectarían de manera sustancial a los colombianos de clase media entendida de una manera muy, muy generosa. En realidad, si nosotros vemos lo que es el nivel de vida de la mayor parte de los colombianos que el DANE llama clase media, pues en realidad están bien por debajo de las líneas de pobreza de los países desarrollados. Perfecto. Doctor José Gregorio, ¿qué opinión tiene frente a estos temas de realmente de transparencia y a las reformas que se pueden hacer en el IVA que hemos venido planteando? Y ya nos vamos aproximando a otro tema que es bien importante para todos los panelistas, que es el tema de los impuestos saludables y obviamente el impuesto que tiene que ver con el impuesto verde. Bueno, yo diría que en relación con la transparencia es necesario que el gobierno, no necesariamente el actual gobierno, todos los gobiernos han pasado más o menos por las mismas situaciones, claro, no con la gravedad de la que se presenta durante la pandemia, pero en general nuestros gobiernos, y lo digo con todo respeto, no son propiamente transparentes. Y frente a las personas de menores recursos, a las personas como ahora mencionábamos, las de la economía informal, etcétera, no hay definitivamente transparencia, porque una cosa es la que se dice públicamente y otra diferente la que ocurre en la realidad. Por ejemplo, en materia de recaudo de IVA, se dice, bueno, vamos a establecer el IVA para tales y cuales productos o para todos los productos de la canasta familiar. Cuando yo llego a adquirir los bienes respectivos en un supermercado o en un lugar en donde se distribuyen
esos bienes y hay que pagar el IVA. A mí no me preguntan cuál es mi estrato, cuál es mi nivel de ingresos, no me preguntan absolutamente nada distinto porque el IVA se calcula en un porcentaje, hoy por hoy, a mi manera de ver, demasiado alto, del 19% sobre el respectivo, sobre la respectiva compra. Entonces, pues, si yo voy y le digo a la señora de la caja, mire, es que el IVA que me está cobrando es demasiado porque yo estoy muy mal de ingresos y yo soy de un estrato sumamente bajo, no tengo ingresos para pagar eso. La señora me dice, bueno, entonces no compre, sencillamente, y cierra la caja. Entonces, en materia de transparencia sí sería necesario que si van a establecer un impuesto que puede afectar en mayor medida, de una manera regresiva, a las personas de medios y de bajos ingresos, pues eso tienen que decirlo y tienen que sustentarlo. Se necesita transparencia y se necesita también que cuando nos dicen que hay beneficios, que entonces le van a devolver el IVA a las personas, yo realmente dudo mucho de que el IVA se devuelva a quienes se les tiene que devolver, porque eso es muy difícil desde el punto de vista técnico. Tal vez lo decía el doctor Pisa, es complicado y por lo tanto muchas veces por diversas razones podemos incurrir en la inequidad y en la regresividad en materia de tributos. Doctor Julio Roberto Pisa, desde que estuvo en la dirección de la DIAN, en su tiempo ya se venía trabajando mucho y la presión de los conglomerados económicos no ha permitido esos impuestos saludables a las bebidas azucaradas, porque obviamente estas empresas se quejan que un impuesto para ellos les significa perder mercado, perder ganancias, en fin, y que ellos generan empleo. Y desde luego Colombia ha estado ya 49, 50% de su población tiene problemas de obesidad. Esa concepción, ¿es posible que ahora en una reforma tributaria avance, sea posible incluirlo en una reforma tributaria? ¿Qué perspectivas ve usted a ese tema? Bueno, el mundo avanza hacia ese tipo de políticas que en realidad es usar los impuestos con fines extrafiscales. Es, digamos, como lo que pasa con los licores o con el tabaco. Tú poner altos impuestos para que disminuya el consumo, porque son productos que hacen daño a la salud. Y digamos que la relación que hay con los costos en los que incurre la sociedad para atender ese tipo de enfermedades es alto. Por tanto, desde el punto de vista de la justificación es válido. Volvemos otra vez al mismo punto, capacidad del gobierno de sacar adelante una reforma, porque finalmente quienes producen ese tipo de alimentos o de productos, pues son empresas grandes, muchas veces multinacionales, entonces ahí se va a enfrentar y bueno, lo vimos en la reforma, tal vez en la del año 16, de manera muy clara con las gaseosas. Entonces, otra vez, las soluciones técnicas pueden ser muchas, pero el problema es compromiso del gobierno para que pueda lograr las mayorías en el Congreso, que en últimas, en un sistema democrático es lo que finalmente se concreta en si sale la ley o no sale la ley, si sale bien o no. Perfecto. Y la doctora Alexandra Cruz tiene en este tema bastante que decirnos hoy, pues las bebidas azucaradas y el impacto que generan y como se ha expresado, el costo fiscal puede ser mayor para atender a la población que posteriormente tiene muchas enfermedades colaterales por el consumo de estos alimentos. Claro, querido Luis Alberto, es así tal cual. O sea, Colombia tiene una cifra, según la última encuesta nacional de situación nutricional, pues nada halagüeñas. El 56% de la población tiene sobrepeso u obesidad. 1 de cada 5 colombianos presenta obesidad. Recordemos que esto tiene un impacto, una afectación en lo que conocemos como las famosas enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, cáncer, problemas respiratorios, diabetes. Y todo ello tiene una implicación en gasto público en el sistema de salud, pero además en la vida plena de los individuos, de las familias, de las comunidades, ¿no? Entonces, sin duda alguna, como dice muy bien el doctor Julio Roberto, pues esto tiene unos impactos especialmente en salud pública y nosotros estamos en mora de aplicar estos impuestos a las bebidas azucaradas, a las bebidas edulcoradas,
a las famosas alimentos, más que alimentos son productos comestibles ultraprocesados, ¿no? Esas son realmente deudas que tenemos con los colombianos. No se entiende cómo en un país en donde nuestra constitución política del 91 nos habla de prevalencia del interés general, prime los intereses corporativos de la industria. Eso es algo que no se comprende. No se entiende cómo, siendo conscientes del impacto en salud que esto genera, permitamos, por ejemplo, que estas cosas no tengan un punto final. Lo mismo pasa con el tema de los impuestos verdes. Ese es otro concepto importante, a pesar de que nosotros ya grabamos el tema de por tonelada de gas carbónico, nosotros ya tenemos de carbono, tenemos un porcentaje. Ese porcentaje de tributación es muy bajo y lo cierto es que no ha desincentivado las actividades contaminantes. Entonces la propuesta que hace hoy por hoy este grupo maravilloso y eminente de profesionales y de académicos es aumentar mucho más, aumentar la tasa, elevarla cerca al 24%. Ellos están planteando también incluir las industrias del carbón. Yo creo que es muy importante. Miremos la tragedia que significa el Cerrejón para La Guajira y el Cesar, ¿no? También en salud pública, o sea, las afectaciones en la salud pulmonar y respiratoria de los trabajadores y poblaciones aledañas, en los ecosistemas, en la atmósfera son absolutamente graves. Y hay un tercer elemento, querido Luis Alberto, que yo quisiera introducir acá y es el tema de las regalías. También está el país en mora. Nosotros en el último Plan Nacional de Desarrollo lo que hicimos fue disminuir el margen de regalías a las empresas que hacen extracción de minería de hidrocarburos. O sea, hoy por hoy estamos más o menos recibiendo entre un 2 y un 3% exiguo de regalías, ¿no? Es increíble, de verdad es muy indigno y además es inconstitucional porque la Constitución Política del 91 dice que los recursos del subsuelo son del Estado colombiano. Entonces no es posible que nosotros recibamos márgenes tan pequeños teniendo toda la carga de contaminación ambiental. Por supuesto, en esas zonas, miremos lo que pasó hace unos días en Muso, Boyacá, en todo el occidente. Es lamentable ver a esas comunidades sumidas en la más profunda miseria, en medio de la riqueza y la opulencia de las esmeraldas, y en otros lugares pasa lo mismo con el petróleo, y ahora ni se diga con el tema del fracking, ¿no? Que tiene unos beneficios tributarios, háganme el favor, con cargo a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, a la destrucción de ecosistemas, al aumento de gases de efecto invernadero, o sea, todo lo contrario a lo que el mundo hoy por hoy está abogando y está orientando su mirada, como bien decía el doctor Julio Roberto. El doctor Reyes, ¿qué nos puede comentar al respecto en esas discusiones internas que tuvieron en la comisión de expertos en el tema de impuesto verde y los impuestos saludables para ir avanzando en estos dos temas? Y otro tema que se aproxima muy interesante, que es la fiscalidad internacional. Cómo a través de la conectividad, la globalización en el tema tributario, podemos en algún momento determinado empezar a identificar y a disminuir la fuga de capitales en el país. Doctor Reyes. Sí, de acuerdo. Con respecto a los impuestos a bebidas azucaradas e impuestos verdes, son un tema interesante en cuanto a que no son impuestos con los que se esté buscando principalmente aumentar el recaudo, aunque tienen el potencial de hacerlo, sin duda, sino se está buscando incentivar ciertos comportamientos y desincentivar ciertos comportamientos en la ciudadanía, y eso los hace un tema un poquito más delicado. En últimas, creo que hay una reflexión acerca del papel del Estado en cuanto a qué tanto debe el Estado, tratar de modificar el comportamiento de la gente, modificar las decisiones que toman con respecto a si se toman una Coca-Cola o no, o si conducen un automóvil muy contaminante o no. Creo que la medida en la cual, en últimas, en lo que el consenso al que se llega en estas discusiones es que, sobre todo cuando estas acciones que toma un ciudadano a nivel individual tienen repercusiones que afectan a los demás ciudadanos, es completamente legítimo que el Estado dé incentivos para que se modifiquen estos comportamientos. Entonces, por ejemplo, en el caso de todos los temas ambientales, sin duda alguna, el calentamiento global es un problema muy serio, y Colombia
debería pues contribuir a ser parte de la solución más que del problema. Y con respecto a los impuestos saludables, no es solo una cuestión, aunque eso también es legítimo, de impulsar a la gente a que tome comportamientos saludables, sino de reducir los costos que la gente le genera a un sistema de salud que en últimas, por las garantías constitucionales que tenemos en el país, nos debe cuidar a todos. ¿Sí? Entonces, en el momento en el cual tenemos un derecho a la salud garantizado en Colombia, pues que todo el mundo consuma, digamos, todos los alimentos azucarados que se le puedan ocurrir, pues va a tener un costo social pequeñito, pero si agregamos ese costo social entre todas las personas que toman esas decisiones de consumo, esto pues deviene en una epidemia de diabetes, de otro tipo de enfermedades por las cuales pagamos todos. Entonces, en últimas, esa es digamos, la reflexión que hay detrás de estos impuestos. De nuevo, es un balance delicado entre las decisiones que toma libremente la ciudadanía y los costos sociales de esas cosas que se hacen. Y en cuanto a la fiscalidad internacional, pues hay... lo que uno observa, pues, es que el recaudo tributario a nivel internacional ha venido favoreciendo a las empresas que tienen la capacidad de llevar de manera artificial sus utilidades a paraísos fiscales. Las empresas, pues como mencionaba anteriormente, un sistema tributario progresivo va a tener un componente importante de tributación del capital, bien sean empresas o los dividendos que pagan esas empresas, y en la medida en la cual las empresas pueden llevar sus utilidades a otras jurisdicciones en las cuales no se les grava mucho o no se les grava nada, pues perdemos en términos de progresividad a nivel mundial. Cada vez más las discusiones tributarias implican estos acuerdos internacionales, y lo que proponemos acá es una serie de puntos que pensamos que nos van a permitir cooperar con otros países que tienen la misma preocupación y que están buscando preservar un sistema tributario progresivo pues en cada uno de estos países, en un momento en el cual hay un movimiento tan grave a competir para erosionar esa progresividad de los sistemas tributarios. Doctor Julio Roberto Pisa, ¿qué opinión tiene usted frente a esta fiscalidad internacional? ¿Hemos avanzado? ¿Podremos avanzar a un ritmo más acelerado? ¿O realmente la DIAN no podrá insertarse en este compendio internacional en materia de modernidad y de conectividad internacional? Un tema muy complejo de afrontar, porque aunque hoy hay más información, primero el tema que ya comenté, toda esta manera de hacer negocios a través de las redes, pues ha puesto muy en cuestionamiento el tema de la fuente y la residencia, que son los instrumentos tradicionales con los cuales se cobran los impuestos. Y ese es un problema, además de la economía desarrollada. En la OCDE ese es uno de los grandes problemas, de cómo gravar a estas empresas. Esas empresas que están en la mitad de la intermediación financiera, de las comisiones que se pagan y de la conexión que hacen entre usuario y consumidor. Por ejemplo, Uber, típicamente, una persona necesita un taxi y entonces se le suministra el taxi a la persona. Pero ¿dónde está esa empresa? En otro lugar. Entonces, resolver eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista operativo, es muy complicado. Y ese no es un problema colombiano, es un problema mundial. Ahora, el problema de la riqueza que se va, pues también a partir del terrorismo que se ha generado después de las Torres Gemelas y todo esto, el G20, pues incluso a través de la OCDE generó unas prácticas que es cómo controlar la erosión de la base gravable en un país y cómo disminuir el traslado de los beneficios a otro país. Y hay una cantidad de instrumentos, y nosotros desde la reforma del año 2012 se han venido incorporando. ¿Dónde está el beneficiario efectivo? Las cláusulas antielusión, inclusive hasta la revelación de los sistemas de planificación tributaria. Colombia, como entró en la OCDE, ha sido muy aplicado y ha incorporado en la legislación muchos de esos instrumentos. El problema es que una ley, por supuesto, no resuelve las cosas, porque
la capacidad que tenemos como administración para poner en práctica esas medidas es muy limitada. Ayer estaba oyendo al director de la DIAN tiene 11.500 funcionarios y el 40% son prepensionados. Tiene una renovación impresionante y además, desde el punto de vista tecnológico, es una entidad atrasada. De hecho, pues yo creo que hay uno de los puntos centrales que, bueno, quizá más adelante se va a plantear el tema de evasión. Dione decía que la evasión era 30 billones. No, Dione, según las estadísticas es 80 billones. 40% en renta y en IVA, según algunos estudios que había en el 2015. Y eso que estamos hablando de la economía formal y lo que reconoce la DIAN. Hay mucho dinero que no está ahí, porque simplemente mucha gente que tiene dinero simplemente los coloca en sitios a los cuales no se accede con información. Por tanto, ese reto de controlar la evasión y en particular por lo que me pregunta de la tributación internacional es un tema sumamente complejo, porque justamente las empresas tienen mecanismos jurídicos y arquitecturas financieras a los cuales es muy complejo llegar, y no solamente nosotros, cualquier país. Entonces, digamos, la evasión más grande obviamente está en el grupo de empresas más grandes o en las personas naturales más grandes, que son pocos, pero son pocos con mucha capacidad. Una persona saca su dinero, y fíjense que las últimas reformas todas han tenido estímulos para que la gente reingrese su capital a Colombia pagando una suma determinada, y en todas las reformas recaudan plata, porque la gente que tiene dinero incorpora un poquito, pero no todo. Y además la manera de, digamos, no transparentar la riqueza es muy múltiple. Las arquitecturas societarias son de una complejidad enorme, hay muchas figuras jurídicas en las cuales no hay dueños, las fundaciones de interés privado, etcétera, prácticamente no tienen quién es el beneficiario y quién está detrás de esa riqueza. Y así se transmiten de una generación a otra. De manera que es un tema muy, muy complejo. Nosotros incorporamos ahí medidas contra la elusión fiscal, pero la capacidad que tenemos para que la administración pueda ponerlas en práctica es muy limitada. La misma pregunta para la doctora Alexandra Cruz. ¿Cómo hacemos para que estos paraísos fiscales y estos temas que agobian tanto la necesidad de recursos, y que es un gran porcentaje, lo decía el doctor Julio Roberto Pisa, realmente si la evasión y la ilusión están por el orden de los 80 billones, es realmente dramático lo que estamos viviendo en materia tributaria y en materia de pérdida de recursos para la inversión social que requiere Colombia en esta pandemia que estamos viviendo, sanitaria, social y económica? Yo recuerdo que hace unos meses las personalidades más ricas del mundo, tal vez en Estados Unidos, hicieron una solicitud, elaboraron una carta pidiendo que les grabaran muchos más impuestos, que ellos estaban dispuestos a ello. Algunos consideraron eso un poco, digamos, populista para ese momento, otros consideraron que era muy acertado. Yo creo que el mundo y sobre todo estos personajes que han acumulado grandes ganancias ya están entendiendo que de nada sirve si estamos todos metidos además en el mismo barco, y situaciones como una pandemia o como los efectos del cambio climático nos van a afectar de manera universal, ¿no? A unos más que otros, ¿sí? No es lo mismo las poblaciones de estratos 1, 2 y 3 frente a la pandemia, que son los que mayoritariamente han puesto tanto contagios como fallecidos, a los estratos 5 y 6. Pero sin duda alguna, lo que podemos decir es que nadie está a salvo, que todos somos vulnerables, que todos podemos ser susceptibles a un contagio o a un embate de un huracán o de una inundación o una sequía. Eso yo creo que progresivamente muchos actores lo están entendiendo en buena hora, y va a empujar, querido Luis Alberto, a que este tipo digamos, de posiciones de acumulación, de ambición, de codicia, empiecen a transformarse. Posiblemente esto implique un cambio de valores, ¿no? Como sociedad, y yo creo que es bueno también aquí, sobre todo en el panel que me acompaña, hacer la reflexión del papel de las universidades, de la academia, cómo estamos formando a nuestros futuros profesionales y empresarios, ¿no? Desde qué lugares, con qué objetivos, cuál es su vocación, su papel en la sociedad. Fijémonos todo el tema de la negociación del salario mínimo, ya inicia y hay pues una propuesta muy generosa de, por fin, ¿no? Después de tanto tiempo, de generar empleos desde una alianza público-privada, pero también se está anunciando que seguramente esos salarios van a ser por debajo del salario mínimo y que hay que renunciar entonces a los parafiscales, y que
no se le va a pagar a la gente la pensión. Yo conozco las posturas en defensa irrestricta del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestro querido doctor y maestro José Gregorio Hernández, y sé que no está para nada de acuerdo con esas posturas. Ocurre lo mismo en materia tributaria, es exactamente la misma discusión. Es hasta qué punto realmente la sociedad está dispuesta a llegar por la ambición y la codicia desmedida, ¿no? Al final todos vamos a ser damnificados por eso. Entonces, teniendo sistemas tributarios robustos, lo que vamos a tener es sistemas de salud pública fuertes para todos. Vamos a tener educación pública de calidad para todos y por lo tanto vamos a ser más competitivos y vamos a progresar de la mano, ¿no? Al mismo tiempo, todos. Vamos a superar las inequidades, vamos a tener unas mejores condiciones en términos de seguridad, seguramente no vamos a tener que protegernos tanto del otro, ¿no? Ni tener tanto miedo de que nos quiten lo poco que hemos conseguido. Entonces, esto tiene realmente un impacto social enorme, por eso quizá el asunto tributario, y también lo plantean quienes están proponiendo estas tesis, hacer de la educación financiera una cátedra obligatoria en las instituciones educativas. Esto es muy interesante. Ojalá todos seamos conscientes de esto. Y quisiera cerrar, querido Luis Alberto, con la reflexión acerca de la canasta familiar, porque yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que oponernos rotundamente. O sea, Colombia tiene un porcentaje de personas en inseguridad alimentaria del 54% de la población, es absolutamente alto. Y para julio de este año, el DANE le dijo al país, los colombianos, más o menos 1.700.000, dejaron de comer una comida reglamentaria diaria. Si las personas desayunaron no almorzaron, si almorzaron no cenaron. Y ahora entonces la propuesta es, vamos a aplicar el IVA a toda la canasta familiar, con la contraprestación de la devolución esta del IVA de los 33.000 pesos, 33.500 mensuales que le están dando a la gente y que mucha gente ni siquiera ha percibido, porque ese tema, como bien decía el doctor Reyes, está pendiente de evaluación, ¿no? ¿A quiénes realmente llega ese beneficio? Porque yo personalmente tengo contacto afortunadamente con personas de todos los estratos socioeconómicos. Tengo esa fortuna de hablar con personas diversas y mucha gente me dice que está en una mala condición, que nunca jamás le ha llegado la devolución del bendito IVA. Lo cierto es que la canasta básica, que es tan esencial, que lo que significa es que las personas pueden tener lo necesario para pensar, los niños y las niñas para tener un desarrollo cognitivo, una talla y un peso, una capacidad para aprender, para desarrollar todas sus funciones, pues no podemos jugar con eso. Entonces hay una serie de cosas en el país que tenemos que empezar a situar y siempre volver al principio esencial de lo que nos dice la Carta Política. Yo creo que a mucha gente en el país le hace falta leer la Constitución Política, aprenderla, ¿no? Repasarla, con todo lo que ella implica en términos de un compromiso de Estado, y en ese Estado estamos todos embarcados. La sociedad, los empresarios, ¿no? Incluso las relaciones que tenemos con el mundo están construidas sobre la base de esos presupuestos constitucionales. Doctor Osorio, estamos ya aproximándonos al cierre del programa, sí, pero vamos avanzando para no dejar temas por fuera. Le estábamos preguntando hace unos minutos una pregunta general, el tema jurídico, esta protección de datos, que es tan importante que la gente tenga la seguridad de la información y la protección de los datos, pero también podemos avanzar mucho, que tuvo la oportunidad de estar en la DIAN, de esa cultura tributaria, tanto al interior de la DIAN, como la cultura tributaria que expresa la doctora Alexandra Cruz, que se lleve a todas las esferas de la sociedad esa cultura tributaria, esa formación, esa educación tributaria, esos aspectos, ¿cómo los puede analizar desde el punto de vista jurídico? Bueno, esos aspectos tienen que ver con lo que estaba precisamente manifestando la doctora Dione Alexandra. Parece que hay muchas propuestas que podrían ser muy convenientes desde una perspectiva económica, especialmente para ciertos sectores y no propiamente los sectores más pobres o los de medianos o bajos ingresos, o los que más necesitan apoyo. No, yo creo que por una parte es indispensable en materia de tributos insistir en la progresividad, de manera que cualquier reforma debe pasar necesariamente por aplicar y cobrar efectivamente mayores impuestos a quienes tienen
mayores ingresos y mayor capacidad económica, menores o ningún impuesto a quienes definitivamente no pueden pagarlos porque no tienen los ingresos necesarios. Es un tema de proporcionalidad y de justicia y de equidad que la misma Constitución proclama. Y por otro lado, yo creo que frente al déficit, y es innegable que existe, la respuesta no necesariamente tiene que ser de manera exclusiva una respuesta tributaria. Yo creo que el Estado tiene que también considerar cuál es el equilibrio en los presupuestos. De pronto estamos gastando mucho en algunos aspectos propios de la actividad estatal y el Estado debe comenzar precisamente él por dar el ejemplo y no gastar tanto en una serie de asuntos que realmente no son indispensables. La imagen de los funcionarios, los helicópteros, los aviones. Recientemente compraron uno para la Fiscalía General de la Nación, que creo que también tiene fallas ya. En fin, hay que pensar también no solo en recibir unos mayores impuestos, sino en reducir el gasto. Muchas gracias. Doctor Reyes, ya estamos aproximándonos también al cierre de Panorama Económico, pero no podemos dejar por fuera estos temas, el tema de los impuestos territoriales, el tema de la cultura tributaria y el tema de los impuestos a la economía digital, que la gente y los empresarios que están en estas esferas se quejan de que si bien es cierto en la pandemia la economía digital y las empresas que están trabajando en estos sectores económicos se quejan de que le están subiendo los impuestos porque naturalmente estas empresas que manejan las grandes redes de información han obtenido las mejores utilidades en medio de esta pandemia. ¿Cómo lo trataron ustedes ese tema de la economía digital, los impuestos frente a este sector, los impuestos también territoriales frente al catastro multipropósito y a todo lo que tiene que ver con el incremento al impuesto predial, que en Colombia tiene una simetría muy grande y algo lo dice el coeficiente Gini, que está por encima del 0,90%, que es dramático para el caso colombiano? Claro que sí, bueno, entonces es una serie de temas complejos, pero en cuanto al sistema territorial, pues sabemos obviamente que para los municipios que tienen un recaudo propio sustancial, que hacen cosas pues del distrito y que no dependen exclusivamente del municipio, sino que no dependen exclusivamente de las transferencias de la nación, sino que tenemos un caso como Bogotá, que más o menos el 80% de sus recursos son recursos propios. Esto tiene dos grandes fuentes en términos de impuestos. Una es el impuesto predial y otra es el ICA. El impuesto predial es un impuesto bastante progresivo. Se acerca, de hecho, es un impuesto a un cierto tipo de capital. En ese sentido, se alinea con lo que han venido proponiendo pues bastantes economistas serios, teóricos en Estados Unidos y en Europa, de la importancia de tener un tributo al capital. Un impuesto al capital que ya tenemos es el impuesto predial, y para que sean todos los municipios del país y no únicamente unos cuantos los que pueden aprovechar estos recursos, se necesita, bueno, primero en efecto, la posibilidad de tener tarifas un poco más altas, pero además y sobre todo la creación de un catastro, por fin, que sea, pues que registre realmente el valor de las propiedades, que le permita a las distintas administraciones municipales recaudar lo que deberían estar recaudando. Yo creo que un comentario que se hizo al principio y que es cierto es que muchas de estas propuestas llevan años, si no décadas, haciéndose, ¿no? No es una cuestión, o sea, Francia tiene un catastro bien desarrollado, si no estoy mal, desde el siglo XVIII, y pues aquí hemos sabido que tenemos que tener uno desde hace rato. En últimas es un problema de la economía política del país, hay intereses muy fuertes en el Congreso, grandes terratenientes que van a obstaculizar, bien sea de manera obstáculos formales o informales, que van a obstaculizar la creación de un verdadero catastro que permita recaudar ese impuesto progresivo al capital, que es el predial, que beneficia a los territorios del país y que les permitiría tener esa autonomía
administrativa, pues presupuestal, que es una de las cosas que pues, se busca desde la Constitución del 91, tener un Estado más descentralizado. Este tipo de cosas no se pueden hacer solo en lo abstracto, sino que cada municipio necesita recursos propios y en ese sentido el fortalecimiento del predial, y eso incluye un catastro multipropósito para allá, pues es algo indispensable. En cuanto a los impuestos a los servicios digital. Sí. La economía digital. Sí, en cuanto a la economía digital, pues viene un poco de este debate, y precisamente no es solo que las empresas de servicios digitales hayan venido teniendo estos grandes réditos durante la pandemia, sino que también al proveer servicios digitales, pues muchas veces no tienen una presencia física en el país, que lo cual les permite tener un tratamiento tributario muy beneficioso. Y en ese sentido, pues es importante que si están prestando servicios en el país, ellos también contribuyan. Esto se enmarca también en estas cuestiones de fiscalidad internacional, en las cuales una propuesta interesante es la existencia de un impuesto mínimo global a las corporaciones, que cualquier jurisdicción, si una empresa que opera en ella no está pagando una tasa mínima de impuesto a la renta corporativa a nivel global, esa jurisdicción automáticamente pueda cobrarla. Entonces es parte de este movimiento. Y en últimas, yendo a lo de cultura tributaria, pues esta idea de tener una asignatura obligatoria sobre el tema tiene que ver más que nada con que la ciudadanía se apropie de esos recursos que son suyos. Muchas veces el ciudadano de a pie percibe que el dinero del gobierno viene de algún lugar, que no es plata que sale de su bolsillo, y en ese sentido, si se malgasta o si se lo roban, puede ser dinero que le están quitando a alguien más. Fomentar esa cultura tributaria en la cual el gobierno, en la cual todos los ciudadanos estamos conscientes de que el gobierno lo que es un administrador de nuestros recursos, es muy importante, porque si no, pues vamos a seguir teniendo reacciones como decir, es que esa plata se la roban, entonces de todas formas yo estoy justificado en acudir a estrategias tributarias sencillas o complejas. O sea, sencillas si soy un contratista que de pronto trata de pasar la misma seguridad social para 2 contratos, o si soy una empresa un empresario que siento que me están tratando injustamente, pues voy a tomar la ruta fácil de evadir esas responsabilidades en vez de tratar de hacerme oír a través de mi voto y a través pues de todos los canales que deben existir en una democracia. Perfecto. Doctor Pisa, en esta última ronda tuvo la oportunidad de ser secretario de Hacienda por allá en la época del alcalde Jaime Castro. Tiene una vastísima experiencia en este tema de los impuestos territoriales. ¿Qué opinión nos puede dar frente a esta propuesta que hacen las universidades del catastro multipropósito y de incrementar el impuesto predial o revisarlo por lo menos? Bueno, el catastro básicamente es un remedio para el tema rural. Por eso estaba en el acuerdo, en el primer punto, que es el desarrollo rural. Eso tiene que estar conectado también con cómo avanzamos con los temas de pacificar el país, porque la tierra vale en función de capacidad de producción, vías, capacidad de generar riqueza en las zonas rurales. Entonces eso no se puede mirar aisladamente. Y de todas maneras, entre que está la idea y se materializa, vamos a ver qué tanto tarda. Pero yo creo que en el ICA, en cambio, es un impuesto que solo se recauda en las primeras 100 ciudades del país, hablando de 10% de los municipios que existen en Colombia. Los municipios pequeños no recaudan impuestos. Ahí la reforma anterior creó un régimen simplificado donde incorpora el ICA para empresas medianas. Lo que pasa es que el diseño del sistema simplificado es, a mi modo de ver, equivocado, porque tiene unas tarifas demasiado altas. Pero en todo caso, eso para las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, etcétera, apoyarse en la DIAN para controlar el impuesto me parece pertinente. Pero digamos, ahí hay que mirar el tema segmentadamente. Unas son las 10 ciudades grandes del país que tienen más de 1 millón, 5 ciudades o 6. Otro es las ciudades intermedias que tienen más de 100.000 y el resto son esas 1.000 municipios que son pequeños municipios que tienen otra realidad y otra manera y no tienen ninguna capacidad de poder generar recursos.
Y digamos, eso hay que ser realistas con el tema. Y con el asunto digital, el problema es que ese es un tema que está incorporado en la manera como se hacen negocios ahora con la economía digital, y no es un tema nada sencillo, porque finalmente está el punto de en dónde cobra el impuesto, si se lo cobra como renta al productor, si se lo cobra al consumidor. Por ejemplo, todos los temas de Netflix y todo que consumimos tanto ahora, y Airbnb y todas esas cosas, pues a ellos no les importa, porque al final eso lo pagamos los consumidores cuando consumimos los bienes. Ahí hay también un problema de eficiencia, porque somos muchísimos consumidores con un valor ínfimo, Spotify, etcétera, etcétera, o los grandes negocios. Entonces yo creo que en todos estos temas que tienen una gran complejidad técnica, tanto jurídica como económica, están los intermediarios, dónde paga, si paga con tarjeta, en qué banco, si hay un comisionista en la mitad, y las arquitecturas de las empresas grandes y las multinacionales es bastante compleja. De manera que ahí hay un componente entre lo jurídico, lo económico y la practicidad de las disposiciones que no lo han resuelto los países desarrollados. Ese problema de si se cobra sobre los ingresos como una tasa fija o el impuesto mínimo, etcétera, eso en la OCDE todavía no tiene una resolución concreta, y algunos países han optado por cobrar esos impuestos y rápidamente han echado para atrás, porque tiene un problema también de esas guerras económicas que hay entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, etcétera. Además que yo creo que ahí nosotros somos un jugador muy pequeño y estamos muy sujetos a qué pasa en general en la economía, pero estamos lejos de afrontar problemas de ese tamaño realmente. Doctora Alexandra Cruz, ¿cómo impacta a las empresas del sector salud, que es uno de los elementos importantes, todo el tema de la comunicación y la inteligencia artificial y los nuevos impuestos? Pues interesante esa pregunta, querido Luis Alberto, sobre todo porque en el sistema de salud hay unas inequidades y unas diferencias profundas entre, por ejemplo, las entidades promotoras de salud, las famosas EPS y las clínicas y hospitales, especialmente estas últimas, ¿no? La red pública hospitalaria que en Colombia está completamente debilitada a razón de la ley 100 del 93. Es muy interesante esto porque justamente las últimas, tanto la ley 100 y las reformas posteriores y esta última que se está discutiendo en el Congreso, lo que hacen es fortalecer ese esquema, ¿no? Un esquema completamente privatista, mercantil, que lo que hace es fortalecer precisamente esas rentas y captar rentas del sector público hacia estas organizaciones que son realmente administradoras básicamente del sistema de salud, ¿no? Administradoras de los recursos del sistema de salud. Entonces, muy interesante tu pregunta porque yo creo que si hay una finalidad esencial de conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo, efectivo, es tener un sistema de salud mucho más sólido, universal para todos los colombianos. Y hoy por hoy, con esta pandemia, con más de 1.300.000 contagiados, con más de 41.000 fallecidos hasta el 1 de noviembre, según el DANE, que fue el último informe de mortalidad, pues sí que tenemos que preocuparnos por estos temas. Pero a mí me gustaría referirme a lo que ha planteado el doctor Luis Carlos Reyes con mucho acierto y tiene que ver con el catastro multipropósito. Yo creo que los colombianos sí que tenemos que apropiarnos de estos conceptos como él señalaba, y es que este asunto del catastro que la gente no lo entiende muy bien, pero que es determinante, porque lo que significa es que por fin el campo colombiano puede hacer proyecto de vida, ¿no? Para sus habitantes, para sus pobladores. Nosotros tenemos un campo absolutamente abandonado, a pesar de que somos altamente dependientes de la producción agropecuaria del país y del trabajo laborioso de los campesinos. Si hay una forma de fortalecer esas finanzas de las entidades territoriales, sobre todo los municipios, para responder a las necesidades que tienen sus territorios y sus pobladores, es a través de una actualización de ese catastro y hacerlo multipropósito, o sea, que realmente permita una comprensión sobre qué es lo que ocurre hoy en el campo colombiano. Y como bien dice el doctor Julio Roberto, vinculado al incentivo de las actividades agropecuarias. El campo entonces tiene que estar justamente en esa lógica, en virtud de la producción. Tenemos más de 40 millones de hectáreas con potencial de desarrollo agrícola que constituyen nuestra frontera agrícola, de las cuales solo utilizamos entre 6 y 7 millones de hectáreas, ¿no?
Entonces, fijémonos que tenemos muchas tierras improductivas. En el mundo entero, ese es un debate que se dio, por ejemplo, en México, que llevó a la Revolución Mexicana, o en Perú también, después de la dictadura, digamos que los peruanos entendieron la importancia que tenía esto. Se han evitado completamente los latifundios, ¿no? Es increíble cómo Colombia todavía concibe ese tipo de instituciones, de instrumentos, ¿no? De figuras, y muy vinculadas a ese cuerpo de intereses muy anquilosados en los espacios de toma de decisiones de grandes terratenientes y gamonales que no permiten que el país progrese. La solución al conflicto armado colombiano pasa por el tema del reparto equitativo de la tierra y tierra en condiciones productivas, como bien decía el doctor Julio Roberto hace un rato. O sea, unas tierras que tengan todos los bienes públicos, los servicios públicos, que a la gente le llegue realmente el desarrollo, ¿no? Ese desarrollo que, a pesar de toda la evolución y de haber pasado de ser un país de bajos ingresos, un país de ingreso medio, nunca llegó al campo colombiano, ¿sí? Los campesinos no tienen acceso a vías terciarias para sacar sus productos a las ciudades intermedias, no hay acceso al agua potable, que es algo tan esencial hoy en día en la pandemia para lavarnos las manos. Entonces, sin duda alguna, este tema del catastro pues es fundamental, y yo creo que tenemos que estar todos muy acuciosos, porque se aprobó un crédito muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo, muy cuantioso, del que todavía pues realmente los colombianos no tenemos conocimiento de cómo vamos en esos cumplimientos. Ese es uno de los puntos que el mismo Instituto Kroc, que hace el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, ha señalado como crítico. Y es indudable que es un aspecto en el que el país tiene que mejorar. No es posible que quienes tienen grandes concentraciones de tierra sigan pagándole a los municipios de 20.000 a 30.000 pesos anuales cuando pagan, ¿sí? Eso de verdad que es absolutamente inequitativo, injusto con el territorio, con los campesinos, pero además en relación con los habitantes de las ciudades, a quienes por una pequeña caja de fósforos, que le podemos denominar a muchos apartamentos en las ciudades principales de Colombia, pues les cobran una cantidad de plata que muchas veces para pagarse implica un apretón del cinturón y dejar de comer para las familias. Entonces estas situaciones no son admisibles, y los ciudadanos todos tienen, como dijo muy bien el doctor Reyes, estar muy atentos y apropiarse de esos conocimientos para hacer un seguimiento muy juicioso a la ejecución de estas medidas por parte de los tomadores de decisión. Doctor Reyes, ya finalizando en 2 minuticos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven en este plano? ¿Una reforma tributaria estructural, una reforma del estatuto tributario? ¿Qué escenario queda en este año 2021, que va a ser un año muy congestionado, como lo comentábamos al comienzo del programa? Es un año preelectoral donde es muy difícil pasar esas 3 reformas que requiere el país: reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional, que realmente no hay un espacio político para avanzar en eso. Y de otro, digamos, el Estado colombiano perdió la gran oportunidad, así como lo hizo Esteban Jaramillo hace muchos años, que el Banco de la República le hubiera hecho un préstamo y en el presupuesto del año 2021 hubiera quedado definido ese préstamo, que lo plantearon inclusive los empresarios, como el presidente de la ANDE y Bruno Master, que planteaba 50 billones para que tuviéramos unos recursos para un plan Marshall y poder atender esta emergencia dramática que vive Colombia. Es que la dimensión no la hemos todavía registrado y mucha gente pasa indiferente. Estamos pensando que todavía estamos en un tema macroeconómico normal y que el equilibrio macroeconómico lo vamos a lograr, que ya el año 2021 vamos a crecer y que el 2022 vamos a estar en la estabilidad macroeconómica nuevamente, cosa que es muy difícil que recuperemos la pandemia antes de 5 años. Doctor Reyes, para cerrar en 2 minutos, ¿qué opinión tiene usted frente a la reforma tributaria y a estos esquemas que realmente la ortodoxia económica no ha permitido cambiar en Colombia? Bueno, a ver, yo creo que esa percepción acerca de lo que es la ortodoxia nos la han transmitido de pronto algunos funcionarios del gobierno que están empujando para que el país se apriete el cinturón, pero no son precisamente heterodoxos los que han recomendado este tipo de gastos a los que usted se refería. O sea, estamos hablando de gente como Ken Rogoff, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y una de las personas que más ha manifestado su preocupación con la creciente deuda, por ejemplo, de Estados Unidos como porcentaje de su PIB. Sí, o sea, gente que no es precisamente la que va a decir que hay que gastar por gastar,
eso a nivel internacional, y a nivel nacional, pues son economistas realmente ortodoxos los que han dicho es el momento o era el momento en el inicio Sí, claro. de esta crisis de proteger el empleo de los colombianos. Eso no se hizo y ahorita ya no se va, o sea, por más que le gastemos, esos empleos que se perdieron. Ya el gobierno nos condenó a que toca recuperarlos en una trayectoria muy lenta, y esta es una de las cuentas de cobro que personalmente pienso que el electorado estaría en libertad de pasarle a este gobierno. Fue una decisión totalmente voluntaria, totalmente calculada, y no necesitábamos ponernos aunque habría sido una buena idea, ¿sí? Un préstamo del Banco de la República, es que simplemente no era necesario. En este momento, en el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, a la fecha, ahorita, en un reporte que sacamos en el Observatorio Fiscal a 1 de diciembre, quedan sin desembolsar en el FOME 23 billones de pesos. Esto sin haberle hecho un solo préstamo del Banco de la República al gobierno central, con 23 billones de pesos, y no son solo nuestros cálculos, sino también los que obtuvimos por derecho de petición del comité administrador del FOME, habría sido suficiente para subsidiar el 100%, no 350.000 pesos por empleado, sino el 100% de las nóminas de todos y cada uno de los trabajos formales que se perdieron en el país. Entonces, la decisión de permitir la destrucción del empleo en Colombia es una decisión totalmente consciente e intencional de este gobierno. ¿Con qué fin? Pues uno no puede saber. Sin embargo, siendo cínico, lo que yo veo es que este gobierno tenía un plan, pasando ahí como a hablar de lo que es una reforma tributaria estructural, pues es lugar común decir que tenemos una reforma tributaria estructural cada 2 años, pero sí es cierto que este gobierno tenía un plan muy claro, y era reducirle impuestos al capital y subirle impuestos al trabajo y al consumo. Entonces yo creo que en esa medida el gobierno abrió un hueco fiscal recortando impuestos a las empresas sin compensar eso con un nuevo ingreso. En su ley de financiamiento del 2018, recortó impuestos a las empresas, abrió un hueco fiscal, y creo que ahora lo que está haciendo es vendiendo la impresión de que se está gastando una millonada, de que no alcanzan los recursos y que va a tocar pues sacar de donde no hay para solventar estos gastos, y en realidad lo que está, creo yo, haciendo es ambientando una cosa que se iba a hacer con o sin pandemia, que es ponerle impuestos al consumo, ponerle IVA a más productos de la canasta familiar, para con eso financiar los recortes de impuestos a las empresas. Uno puede entrar al debate sobre si una reducción de impuestos al capital y un aumento del consumo y el trabajo es idónea o no. Si nos vamos a lo que era la teoría económica en los años 80, hasta habría sido recomendable. Hoy en día, si nos vamos a lo que están diciendo los economistas líderes en el campo de teoría de la tributación óptima, es una visión completamente revaluada, así que pues uno no puede menos que pensar que lo que está haciendo el gobierno es, más que tomando una decisión técnica, está pues favoreciendo a ciertos intereses que buscaban una reducción de impuestos al capital. Doctor Roberto Pisa, ya para finalizar esta ronda en el panel de hoy, ¿qué perspectivas ven en el panorama económico y en el año entrante, el 2021, para que esta reforma pueda pasar? ¿En qué nivel puede darse? ¿O solamente con la perspectiva del gobierno, y que pues naturalmente sea una reforma muy pequeña, solamente para cubrir el hueco fiscal? No, complejísimo el panorama, porque aparte de ese panorama fiscal que ya el propio gobierno acepta, más o menos 2 puntos del PIB para el año 22, es el tamaño de una reforma. La última produjo 7 billones, o sea, serán más o menos 3 reformas. Y resolverlo técnicamente, como estamos viendo en lo que hemos discutido aquí, los diagnósticos técnicos ofrecen ya varias posibilidades de cómo se resuelve el problema, y todos esos problemas están mediados por el tema de la administración tributaria, porque pues también hay una evidente debilidad institucional para lograr captar ese montón de recursos que se pierden porque no tenemos capacidad de cobrar. Ahora bien, a mí me parece que el problema hay unos problemas técnicos de ponerse de acuerdo, pero hay un problema más complicado, y es al final de cuentas esa es una decisión política en el Congreso. Entonces ahí juega mucho el papel del gobierno. Si el gobierno quiere formar unas mayorías, saca el proyecto; no lo quiere, no lo puede hacer. Este es un gobierno con debilidad de liderazgo. Y el otro año nos vamos a enfrentar con que la mitad, el segundo semestre, que es cuando se va a discutir este proyecto, vamos a estar ya en la plena
debate electoral de quién asume la presidencia en el 2022. Y segundo, la pandemia va a dejar unas secuelas que se van a extender en el tiempo. Las utilidades del año 20 que se reflejan en el impuesto a la renta que se liquida en el año 22 va a generar un problema donde una cantidad de contribuyentes, de empresas y personas van a estar en mora, van a tener grandes dificultades, de manera que el panorama es complejo, pero tampoco veo claridad de una decisión política y veo técnicamente pues muchas posibilidades en las cuales alguien tiene que tomar la decisión. Me parece muy importante el grupo de universidades porque eso es una manifestación de la sociedad civil participando en el debate. Lo que pasa es que el gobierno, yo creo que puede perfectamente pasar por encima de eso porque al final, vuelvo a decir, eso se resuelve en el Congreso y la capacidad de hacerse oír del Congreso es un fenómeno bastante particular en Colombia. Ahí también se muestra el desarrollo tan precario que tenemos en las formas políticas que tenemos. Finalmente, yo creo que ahí el panorama por todo lado es difícil, por el tema fiscal, de que hay evidentemente unas necesidades de recursos, un elevamiento de la deuda, y esa deuda no es más que trasladar el impuesto al futuro, a los siguientes, a los que vienen, de manera que a esa deuda hay que pagarla. Entonces, en la parte técnica veo pues, muchas posibilidades, pero al final hay que optar por un camino. Y en la parte de administración tal vez veo un tema positivo y es que el gobierno pidió un préstamo al BID de $250 millones y yo creo que la modernización de la DIAN, que es un camino adecuado para tratar de mitigar la evasión o disminuirla, ese sí es una apuesta, me parece mucho más allá de este gobierno, pero eso tarda, ¿no? Construir una administración tributaria no es tan sencillo, eso es una cuestión de mediano y largo plazo. Entonces veo complejo el panorama en general. Doctora Alexandra Cruz, cerremos con su intervención en este panel que ha sido muy, muy constructivo en el día de hoy. ¿Qué panorama, qué perspectiva de usted en el tema tributario y en el tema social, económico y desde luego el tema que usted más maneja, que es el tema de la salud pública en el país? No, querido Luis Alberto, agradecerte un excelente análisis muy completo, agradecer la presencia de nuestro querido maestro José Gregorio Hernández, tu conducción maravillosa, tus aportes, querido Luis Alberto, a nuestros queridos amigos Julio Roberto y Luis Carlos, siempre brillantes. Resalto muchísimo la integridad de los conceptos y creo que eso es lo que Colombia está necesitando, mucha ética, muchos valores, mucha empatía con las personas más vulnerables que además en esta circunstancia pues ha sido se han acrecentado todos nuestros problemas. Y agradecerle también a Luisito en la producción y en el trabajo técnico para hacer posible que se transmita este programa maravilloso. Un saludo a todos nuestros queridos seguidores. Doctor Pisa, muchas gracias por haber estado con nosotros en Panorama Económico. Esperamos en una próxima oportunidad tener, pues obviamente, una nueva discusión. Ojalá con la reforma tributaria ya vigente, que el año entrante la logren pasar en el Congreso. Muy amable por su participación. Gracias por la invitación, Luis Alberto. Y un saludo para todos, José Gregorio, Luis Carlos y Dione. Muy amables. Igualmente, doctor Luis Carlos, muchas gracias y siempre será bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. A Luis en el Control Master. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general de doctor José Gregorio Hernández y los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Panorama Económico. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.